Hay olores que son anclas. Te agarran del alma y te arrastran al fondo del mar de los recuerdos, quieras o no. Para algunas, será el perfume de su madre, el olor a tierra mojada o a pan recién hecho. Para mí, el ancla más pesada, la que me hunde sin remedio, es el olor de un buen guiso de carne. Un guiso de esos de domingo, con su patata, su zanahoria, su laurel. Suena a gloria, ¿verdad? Para mí, huele a traición. Huele al día en que mi vida dejó de pertenecerme. Recuerdo el vapor subiendo del plato, nublando la cara de mi padre. Tenía yo 8 años, pero la memoria de un niño hambriento es más afilada que un cuchillo. El hombre que estaba sentado frente a él, al que yo nunca había visto, sonreía. No era una sonrisa amable, de esas que te calientan por dentro. Era la sonrisa del zorro que acaba de acorralar a la gallina. «Es una niña fuerte», dijo el hombre, mirándome de arriba abajo. «Servirá bien». Mi padre no levantó la vista del plato de arroz con algo de carne que el hombre había traído. Era un tesoro. Hacía meses, quizás un año, que no veíamos algo así. Nuestros estómagos eran cuevas vacías donde el eco del hambre retumbaba día y noche. «¡Come, Esperanza!», me dijo mi madre, con la voz rota. Estaba de pie, en un rincón de nuestra pequeña y oscura cocina, con la cara vuelta hacia la pared desconchada. No quería que la viera llorar, pero yo veía el temblor de sus hombros. Yo no entendía nada, solo veía el plato, un montículo de arroz blanco, humeante, con trozos de carne que parecían joyas. El hombre me acercó el plato. «Anda, niña, come, es tuyo». Y yo, con la inocencia que solo la infancia y el hambre pueden justificar, extendí la mano, metí los dedos en el arroz caliente, sin importarme el quemazón, y me llevé un puñado a la boca. Era el sabor más delicioso que había probado en mi vida. Era el sabor de la salvación, y sin saberlo, de mi condena. Mientras yo comía con la avidez de un animalillo, sentí la mano áspera del hombre en mi cabeza, una caricia que me erizó la piel. «Nos vamos ya», dijo. Miré a mi padre, que por fin levantó la cabeza. Sus ojos estaban vacíos, derrotados. «Cuídamela», fue lo único que acertó a decir. Mi madre sollozó, un sonido ahogado, como el de un pájaro herido. Me levantaron de la silla. No me dio tiempo a terminar el arroz. Me arrastraron hacia la puerta, y yo solo podía mirar hacia atrás, a ese plato a medio comer sobre la mesa de madera raída. Ese plato era mi precio, el precio de una hija. Un plato de arroz a cambio de una vida. Y mientras me llevaban por las calles polvorientas de mi pueblo, el sabor del guiso se me pegó al paladar, mezclado con el amargor del miedo. Ese fue el último sabor de mi infancia. Mi nombre es Esperanza, un nombre que, durante muchos años, me pareció una broma cruel del destino. Nací en un pequeño pueblo blanco de la Axarquía malagueña, poco después de que la guerra partiera España en dos. Mis padres, Juan y Carmen, eran jornaleros, gente de campo, de manos curtidas por la tierra y el sol. No conocían las letras, pero sabían leer el cielo para predecir la lluvia y entendían el lenguaje de las olivas. Mi padre era un hombre de silencios, hablaba poco, pero su mirada lo decía todo. Tenía la tristeza metida en los huesos, una herencia de la guerra que nunca se fue. Mi madre era distinta. Ella era la música de la casa. Cantaba mientras barría el suelo de tierra. Contaba historias de duendes y encantamientos para que yo me durmiera. Su risa era como el agua fresca de un manantial. Pero el hambre lo cambió todo. Los años del hambre, los llamaban. Para nosotros no fueron años. Fue una era, una vida entera. Recuerdo la despensa, siempre vacía. El pan, cada vez más oscuro y más duro. Las comidas, un engaño. Un poco de achicoria amarga haciendo las veces de café, un caldo hecho con cáscaras de patata y mucha imaginación. El hambre se nos metió en casa sin llamar a la puerta. Se sentó a nuestra mesa, durmió en nuestra cama. Nos fue consumiendo poco a poco. Apagó la música de mi madre. Sus canciones se convirtieron en susurros, luego en suspiros y finalmente en un silencio pesado, tan pesado como el de mi padre. Él salía cada mañana antes del alba en busca de un jornal que casi nunca encontraba. Volvía al anochecer, más encorvado, más callado. Lo veía sentarse en el escalón de la puerta, con la cara entre las manos. Yo me acercaba y le tocaba el brazo. Él no se movía.
Era como tocar una estatua de sal. El hambre no solo vacía el estómago, vacía el alma, transforma a las personas, convierte a un padre protector en un hombre desesperado, capaz de mirar a su hija y ver solo una boca, más que alimentar. No los juzgo. ¿Cómo podría? Yo no sé lo que es ver a tu única hija desvanecerse de inanición, con los ojos hundidos y la piel pegada al hueso. El hombre que vino a por mí se llamaba Antonio. Era viudo, dueño de un cortijo a varios kilómetros del pueblo. Tenía dinero, o al menos eso parecía. Era más viejo que mi padre, con manos grandes y una barriga que hablaba de comidas abundantes. Lo que no entendí en ese momento fue que mis padres no me vendieron en un acto de maldad. Fue un acto de desesperación absoluta. En sus mentes rotas por el sufrimiento, probablemente pensaron que me salvaban. Me entregaban a una vida de platos llenos, lejos de la miseria que ellos no podían combatir. Creían que con Antonio, al menos, comería. Y comí. Vaya si comí. Pero cada bocado tenía el sabor de la jaula. Ellos no sabían, o no quisieron saber, que hay muchas formas de morir de hambre. Y la falta de pan es solo una de ellas. El cortijo de Antonio era todo lo contrario a mi casa. Mi hogar era pequeño, humilde, pero lleno de una luz que mi madre se esforzaba por mantener encendida. El cortijo era grande, imponente y oscuro. Estaba encalado de un blanco que dolía a los ojos bajo el sol de justicia, pero por dentro reinaba una penumbra perpetua. Las ventanas eran pequeñas, como ojos recelosos que apenas dejaban pasar la luz. Los muebles eran de madera oscura, pesada, labrada. Todo olía a cera vieja, a humedad y a soledad. Antonio me asignó una habitación en la parte trasera. Era poco más que un almacén, con un jergón en el suelo y una ventanuca alta por la que apenas se veía un trozo de cielo. Esa fue mi nueva vida. Dejé de ser Esperanza, la hija de Juan y Carmen. Me convertí en la chiquilla. No tenía nombre. Era la criada, la sombra que se deslizaba por la casa antes del amanecer para encender el fuego y preparar el desayuno del señor. Mis días eran una rutina gris y agotadora. Limpiar, fregar, cocinar, lavar la ropa en el río, cuidar de las gallinas. Mis manos, antes de niña, se llenaron de sabañones, de cortes, de durezas. El silencio de la casa era abrumador. Solo se rompía por las órdenes secas de Antonio y por el tic-tac monótono de un gran reloj de pared en el salón. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo, un ladrillo más en el muro que me separaba del mundo, de mi pasado, de mí misma. Antonio apenas me hablaba. Me miraba. Sentía su mirada clavada en mi nuca mientras yo fregaba los suelos de rodillas. Era una mirada que me desnudaba, me evaluaba, me poseía, me hacía sentir pequeña, sucia, insignificante. Él comía en la gran mesa del comedor, solo. Yo comía después, en la cocina, lo que sobraba. Comía con la misma avidez del primer día, pero ahora la comida ya no tenía sabor. Era solo combustible para seguir trabajando al día siguiente. A veces, por la noche, cuando el cansancio me lo permitía, me acurrucaba en mi jergón y trataba de recordar la cara de mi madre, sus canciones. Pero los recuerdos empezaban a desvanecerse, como un dibujo en la arena que las olas van borrando. Se mezclaban con el olor a cera, con el tic-tac del reloj, con la sombra de Antonio. En ese cortijo aprendí lo que es la verdadera soledad. No es estar solo, es sentirse invisible. Es saber que si desapareces, nadie se dará cuenta. Yo era un fantasma en una casa de sombras, y mi único compañero era el eco de mis propios pasos sobre las baldosas frías. Los años pasaban al ritmo de las cosechas. Vi florecer los almendros una y otra vez, tiñendo el campo de un rosa efímero que me llenaba de una melancolía inexplicable. Yo también estaba floreciendo. A mi pesar, mi cuerpo de niña se estiraba, se redondeaba. Me estaba convirtiendo en mujer en aquella jaula de oro y silencio. Y Antonio lo notó. Su mirada cambió. Ya no era solo la mirada del amo a la sierva. Había algo más, algo que yo no entendía, pero que me provocaba un miedo helado. Un miedo que se me instalaba en la boca del estómago. Empezó a buscar excusas para tocarme. Un roce accidental en el pasillo. Una mano que se posaba en mi hombro mientras yo servía la cena. Un dedo que apartaba un mechón de mi cara con una lentitud que me paralizaba.
cada roce era una descarga eléctrica, una profanación. Yo me quedaba quieta, rígida, conteniendo la respiración, rezando para que acabara pronto. Una tarde, estaba yo tendiendo la ropa en el patio. El sol de la siesta caía a plomo. Me había subido las mangas y el frescor del agua en mis brazos era un pequeño alivio. Él salió, se quedó mirándome desde el umbral. «Te estás haciendo una mujer, Esperanza», dijo. Era la primera vez en años que usaba mi nombre, y sonó como una sentencia. Se acercó despacio. El corazón me empezó a latir tan fuerte que pensé que se me saldría por la boca. «Eres bonita», susurró, y su aliento olía a vino y a tabaco. Intenté retroceder, pero choqué con la soga de la ropa. Me agarró del brazo. Su fuerza era inmensa. «No tengas miedo», dijo, con una voz que pretendía ser suave, pero que a mí me sonaba a gruñido. Y entonces me besó. Fue un beso torpe, baboso, violento. Un beso que no tenía nada que ver con los besos de las historias que mi madre me contaba. Fue una invasión. Sentí náuseas, asco. Lo empujé con todas mis fuerzas. La sorpresa le hizo soltarme. «¡Insolente!», gritó, y su mano abierta impactó en mi mejilla. El golpe fue tan fuerte que caí al suelo. El sabor a sangre se mezcló con las lágrimas. Me quedé allí, en el suelo polvoriento, mientras él se ajustaba la ropa y volvía a entrar en la casa, mascullando maldiciones. Esa fue la primera helada, la que mató la pequeña flor que intentaba abrirse en mi interior. Esa tarde entendí que el hambre que yo había conocido en mi infancia no era nada comparado con el hambre que veía ahora en los ojos de Antonio, y supe, con una certeza aterradora, que él no se detendría hasta saciarla. Después de aquel día, el cortijo se convirtió en mi prisión de una forma mucho más literal. La violencia ya no era una amenaza latente, sino una realidad cotidiana. Cualquier excusa era buena para un grito, para un empujón, para una bofetada. Si la sopa estaba demasiado salada, si una camisa no estaba perfectamente planchada, si tardaba un minuto más de la cuenta en acudir a su llamada. Vivía en un estado de alerta constante, intentando anticipar sus humores, volverme aún más invisible, no cometer ningún error. Pero era inútil. La violencia no dependía de mis actos, sino de sus demonios. Las agresiones físicas dolían, por supuesto. Me dejaban el cuerpo amoratado y el alma rota. Pero peor era el abuso psicológico, la humillación constante. Me llamaba inútil, desagradecida, pedazo de carne. Me recordaba una y otra vez que él me había salvado de morir de hambre, que le debía todo lo que era, que sin él no sería nada. Y una parte de mí, la niña asustada que aún vivía en mi interior, se lo creía. Me hizo sentir culpable por mi propia existencia. Las noches se convirtieron en mi peor pesadilla. Escuchaba sus pasos, acercándose por el pasillo, y el terror me paralizaba. Me escondía bajo la manta raída de mi jergón, haciéndome un ovillo, rezando a un Dios en el que ya no sabía si creía. A veces, los pasos seguían de largo. Otras veces, la puerta de mi cuarto se abría. No quiero entrar en detalles de lo que ocurría en esas noches. Son heridas que nunca terminan de cerrar, que supuran en el silencio de la madrugada. Solo diré que me robó lo único que aún sentía como mío, mi propio cuerpo. Me convirtió en un objeto para su uso y disfrute. Aprendí a disociar. Mi mente se iba a otro lugar. Me imaginaba corriendo por los campos de amapolas de mi niñez, escuchando las canciones de mi madre. Me convertía en una muñeca de trapo, sin sentimientos, sin dolor. Era mi único mecanismo de defensa para no volverme loca. Durante esos años perdí la cuenta de las veces que pensé en huir. Pero, ¿a dónde? No conocía a nadie más allá de los límites del cortijo. El pueblo estaba a kilómetros y me aterraba la idea de encontrarme con Antonio. Él siempre me decía, si intentas escapar, te encontraré, y entonces desearás no haber nacido. Y yo le creía. La jaula no solo estaba hecha de muros físicos, sino también de miedo. Un miedo tan profundo y paralizante que me impedía dar un solo paso hacia la libertad. El único contacto que tenía con el mundo exterior era una vez a la semana, cuando iba al pueblo a por provisiones. Antonio nunca me dejaba ir sola. Me llevaba en su carro, como si fuera un fardo más. Mientras él hablaba de negocios con otros hombres, yo hacía la compra en el pequeño ultramarinos de la plaza. Era el único momento en que podía ver otras caras
escuchar otras voces. Y fue allí donde conocí a Pilar. Pilar era la mujer del tendero. Era unos años mayor que yo. Una mujer menuda, pero con una energía desbordante y unos ojos vivarachos que parecían verlo todo. Desde el primer día me trató con una amabilidad a la que yo no estaba acostumbrada. «¿Qué te pongo hoy, chiquilla?», me decía con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Al principio yo era muy parca en palabras. Respondía con monosílabos, sin levantar la vista del suelo, siempre consciente de la presencia de Antonio, acechando cerca. Pero Pilar era persistente. Me preguntaba por el cortijo, por las gallinas, me contaba los chismes del pueblo, pequeñas conversaciones sin importancia que para mí eran un bálsamo. Un día, mientras me pesaba las legumbres, me rozó la mano. «Tienes las manos heladas, criatura, con el calor que hace». Y en su mirada vi algo que no había visto en mucho tiempo. Compasión. Poco a poco, empecé a confiar en ella. Cuando Antonio se entretenía en la taberna, yo me quedaba unos minutos más en la tienda, y en esos breves instantes le contaba pedacitos de mi vida. Nunca le conté lo peor. La vergüenza y el miedo me lo impedían, pero ella leía entre líneas. Veía los moratones que yo intentaba ocultar con las mangas largas. Veía la tristeza perenne en mis ojos. Un día me atreví a preguntarle por mis padres. Hacía años que no sabía nada de ellos. Pilar suspiró y su rostro se ensombreció. «Tu padre murió hace un par de años, Esperanza. De pena», decían algunos. La noticia me cayó como una losa. No lloré. Creo que ya no me quedaban lágrimas. «¿Y mi madre?», pregunté con un hilo de voz. «Tu madre se fue del pueblo poco después. Nadie supo a dónde. Dicen que perdió la cabeza. Esa fue la estocada final». La pequeña esperanza que albergaba de volver a verlos, de que vinieran a rescatarme, se desvaneció para siempre. Estaba sola, completamente sola. Pilar me vio derrumbarme. Me agarró de los hombros. «Escúchame, Esperanza. Tú no estás sola. Me tienes a mí. Esto no puede seguir así. Tienes que salir de ahí». Sus palabras fueron el primer rayo de sol que penetraba en mi oscura celda. Por primera vez en años, alguien me decía que mi vida importaba, que merecía algo mejor. La idea de la fuga, antes un sueño lejano e imposible, empezó a tomar forma en mi mente. Todavía era una semilla diminuta, aterrada, pero gracias a Pilar había empezado a germinar. Este mantón era de mi madre. Es lo único que me queda de ella. Lo llevaba en las fiestas del pueblo, en la feria. Cuando se lo ponía se transformaba. Dejaba de ser Carmen, la jornalera cansada, y se convertía en una reina. Recuerdo el tacto de la seda, el movimiento de los flecos cuando bailaba. Ella me sentaba en sus rodillas y me contaba la historia de cada flor bordada. Esta rosa roja, Esperanza, es la pasión. Este clavel blanco es el amor puro. Y esta amapola, esta es por los que ya no están, para no olvidarlos. Cuando me llevaron del pueblo, lo único que pude coger a escondidas fue este mantón. Lo doblé y lo metí bajo mi blusa. Durante los primeros años en el cortijo, era mi único tesoro. Por las noches, lo sacaba de mi escondite, debajo del jergón, y lo abrazaba. Hundía la cara en la seda y aspiraba hondo, intentando encontrar el olor de mi madre. A veces, casi podía sentirlo. Era un olor a jabón de lavar, a humo de leña, y a ella, a mi madre. El mantón era mi conexión con mi pasado, con mi identidad. Era la prueba de que yo había sido alguien antes de ser la chiquilla de Antonio. Había sido la hija de Carmen, una niña amada. Pero con el tiempo, a medida que la brutalidad de mi vida se intensificaba, empecé a odiar el mantón. Me recordaba todo lo que había perdido. La alegría, el amor, la libertad. Me parecía una burla. ¿De qué me servía un mantón de fiesta en mi infierno particular? Lo guardé en el fondo de un saco y no volví a mirarlo en años. Era demasiado doloroso. Fue después de hablar con Pilar, cuando la idea de escapar empezó a crecer en mí, que volví a pensar en él. Una noche, lo saqué de su escondite. Lo extendí sobre el suelo de mi cuartucho. Las flores de colores parecían brillar en la oscuridad, y recordé las palabras de mi madre. La rosa de la pasión, el clavel del amor puro, la amapola del recuerdo. Y entendí que el mantón no era solo un recuerdo de lo perdido, sino también una promesa de lo que podía ser. Era un símbolo de la vida que me habían robado,
de la mujer que yo debería haber sido. Una mujer que ríe, que baila, que ama. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a dejar que Antonio me arrebatara también ese sueño. Recuperaría mi vida. Usaría la fuerza de esa rosa roja, la pureza de ese clavel blanco y la memoria de esa amapola para luchar. El mantón de mi madre dejó de ser un ancla que me hundía en el pasado y se convirtió en las alas que me ayudarían a volar. Huir de Antonio no era como huir de una cárcel con barrotes. Los muros más altos eran los del miedo que él había construido en mi mente durante más de una década. Necesitaba un plan detallado, sin fisuras, y necesitaba la ayuda de Pilar. La semana siguiente, en el Ultramarinos, mientras Antonio fanfarroneaba en la taberna, le susurré mi decisión a Pilar. «Quiero irme, ayúdame». La cara de Pilar se iluminó, pero enseguida se tornó seria. «Sabía que lo harías. Eres más fuerte de lo que crees, pero tenemos que hacerlo bien. Un solo error y estás perdida». Durante las siguientes semanas, cada visita al pueblo se convirtió en una sesión de planificación clandestina. Entre pesar patatas y envolver bacalao, trazamos la estrategia. Pilar era el cerebro. Conocía el terreno, las rutinas de la gente, las idas y venidas. «La noche de San Juan», dijo un día. «Es la noche perfecta. La noche de San Juan, la más corta del año. En el pueblo, la gente encendía hogueras en la playa y en las plazas. Bebían, cantaban y bailaban hasta el amanecer. Habría ruido, confusión, gente por todas partes. Una distracción perfecta. Además, Antonio siempre bebía más de la cuenta esa noche. Era su tradición particular. Se encerraba en el salón con una botella de aguardiente y no salía hasta el día siguiente. Era nuestra oportunidad. El plan era sencillo, pero arriesgado. Esa noche, cuando Antonio estuviera dormido por la borrachera, yo saldría del cortijo. No llevaría nada, solo lo puesto y el mantón de mi madre escondido. Correría campo a través, siguiendo el lecho seco del arroyo para no perderme. Pilar me estaría esperando al amanecer en el cruce del viejo camino de los molinos, a unos 5 kilómetros del pueblo. Su primo, que era transportista y viajaba a Madrid, pasaría por allí con su camión. Me escondería en la parte de atrás. Nadie haría preguntas. En Madrid, una ciudad enorme donde nadie me conocía, podría desaparecer, empezar de nuevo. Pilar me dio algo de dinero que había estado ahorrando, unas pesetas que para mí eran una fortuna. «Para que tengas para empezar», me dijo, apretándome la mano con fuerza. «Y toma esto». Me dio un pequeño cuchillo de cocina. «No es para que hagas daño a nadie, Esperanza. Es para que te sientas más segura. A veces, el valor solo necesita un poco de acero en la mano». Las semanas previas a la noche de San Juan fueron las más largas de mi vida. Cada día era una tortura de nervios y expectación. Tenía que comportarme con normalidad, seguir con mi rutina, servir a Antonio con la misma sumisión de siempre, mientras por dentro un volcán estaba a punto de entrar en erupción. El miedo era una presencia física, un nudo en la garganta que apenas me dejaba tragar. ¿Y si se daba cuenta? ¿Y si no se emborrachaba lo suficiente? ¿Y si me perdía en la oscuridad? ¿Y si el primo de Pilar no aparecía? Cada noche me despertaba bañada en sudor frío, pero entonces tocaba el bulto del cuchillo escondido bajo mi jergón. Pensaba en Pilar, en el mantón, en la promesa de una vida nueva. Y el miedo, aunque no desaparecía, retrocedía un poco, dejando un pequeño espacio para que la esperanza pudiera respirar. La noche de San Juan llegó con un aire cargado de electricidad. El cielo del atardecer estaba teñido de un naranja intenso, casi violento. Desde el cortijo se escuchaba el eco lejano de los primeros petardos y los cantos que llegaban desde el pueblo. Antonio, como habíamos previsto, empezó a beber temprano. Se sentó en su sillón de cuero, con la botella de aguardiente y un vaso. «Noche de San Juan», gritaba de vez en cuando levantando el vaso. «Noche de purificación, para quemar lo malo». Y se reía, una risa pastosa que me helaba la sangre. Yo cumplí con mis tareas como un autómata. Le serví la cena, que apenas probó. Limpié la cocina. Mi corazón latía desbocado. Un tambor que parecía hacer eco en toda la casa silenciosa. Tenía miedo de que él pudiera oírlo. A cada sorbo que daba de la botella, yo sentía una mezcla de alivio y repulsión. Cada trago lo acercaba más a la inconsciencia.
a mi libertad, pero también me recordaba todas las noches de borrachera que había tenido que soportar. Hacia medianoche su cabeza empezó a caer sobre el pecho. Los insultos se convirtieron en balbuceos ininteligibles. Finalmente, un ronquido profundo, sonoro, llenó el salón. Era el sonido más hermoso que había escuchado en mi vida. Esperé una hora que me pareció una eternidad, inmóvil en la oscuridad de la cocina, escuchando su respiración acompasada. Tenía que estar segura. Cuando estuve convencida de que estaba profundamente dormido, me moví. Me quité las alpargatas para no hacer ruido. Fui a mi cuarto, cogí el mantón y el pequeño cuchillo. Me los escondí bajo la blusa. Mi cuerpo temblaba sin control. Me acerqué a la puerta principal. La llave estaba puesta en la cerradura. Como siempre, girarla fue el acto más difícil de mi vida. El chirrido del metal me sonó como un trueno en el silencio de la noche. Me quedé paralizada, escuchando, pero solo se oían los ronquidos de Antonio. Salí al exterior. La noche me recibió con su inmensidad. La luna estaba casi llena, bañando el campo con una luz fantasmal. A lo lejos, el resplandor de las hogueras del pueblo teñía el horizonte de rojo. Olía a romero, a tomillo y a pólvora. Tomé una respiración profunda, la primera bocanada de aire libre en 13 años, y entonces eché a correr. Corrí como si me persiguieran todos los demonios del infierno. Mis pies descalzos protestaban contra las piedras y las zarzas, pero no sentía el dolor. Solo sentía la adrenalina, el pánico y una euforia salvaje. Me adentré en el lecho seco del arroyo, como Pilar me había indicado. La oscuridad era casi total bajo los árboles, y tropecé varias veces. El miedo a que Antonio se despertara y viniera tras de mí era una bestia que me mordía los talones. Cada sombra parecía su figura. Cada crujido de una rama era el sonido de sus pasos. No me atreví a mirar atrás. Solo corría, con los pulmones ardiendo y el corazón a punto de estallar, hacia un amanecer incierto que lo era todo para mí. Parte 10. El sabor de la libertad y el rostro del miedo. Corrí durante lo que parecieron horas, guiada por la luz pálida de la luna y la memoria de las instrucciones de Pilar. Mis piernas ardían, mis pulmones pedían clemencia, pero el miedo era un combustible inagotable. Cada sonido de la noche, el ulular de un búho, el susurro del viento entre los olivos, me hacía estremecer. La imagen de Antonio despertando, descubriendo mi ausencia, su rostro congestionado por la furia, se repetía en mi mente una y otra vez. Era un terror tan físico que casi podía sentir sus manos en mi cuello. Finalmente, exhausta, llegué al cruce del camino de los molinos. No había nadie. El silencio era absoluto, roto solo por mi propia respiración jadeante. Miré a mi alrededor. El camino polvoriento se extendía en ambas direcciones, vacío bajo la luz del alba que empezaba a despuntar. ¿Y si me había equivocado de sitio? ¿Y si el primo de Pilar no venía? El pánico que había estado contenido por la carrera amenazó con desbordarse. Me senté detrás de unos matorrales, temblando de frío y de miedo. El sol empezó a salir, pintando el cielo de colores suaves, rosas y anaranjados. Un amanecer precioso que yo contemplaba con el corazón en un puño. Cada minuto que pasaba era una tortura. ¿Cuánto tardaría Antonio en darse cuenta? ¿Cuánto tardaría en empezar a buscarme? De repente escuché un ruido de motor que se acercaba. Me encogí, aterrada. ¿Y si era él? ¿Y si había cogido el carro para buscarme? El sonido se hizo más fuerte. Me asomé con cautela por entre las ramas y entonces lo vi. Un viejo camión destartalado, de esos que transportaban fruta, que avanzaba lentamente por el camino. Se detuvo justo en el cruce. La puerta del copiloto se abrió y de ella saltó Pilar. ¡Pilar! La vi y un sollozo de alivio se me escapó del pecho. Corrí hacia ella, tropezando con mis propios pies. Nos abrazamos en medio del camino. Lloré como no había llorado en años. Lloré por la niña que fui, por la mujer que me habían obligado a ser, por el miedo pasado y por la esperanza recién nacida. Ya está, Esperanza, ya pasó, estás a salvo, me susurraba ella, acariciándome el pelo. El conductor, un hombre joven con cara de bueno, nos miraba con una mezcla de curiosidad y compasión. Sube rápido, no hay tiempo que perder, dijo. Pilar me ayudó a subir a la parte de atrás.
entre cajas de melones que olían a verano. «Toma», me dijo dándome una bolsa de tela. Dentro había un trozo de pan, un chorizo y una cantimplora con agua. «¿Y esto?». Me puso en la mano un fajo de billetes. «No es mucho, pero te ayudará. En Madrid busca trabajo en servicio doméstico. Di que eres viuda, de un pueblo lejano. Nadie te hará preguntas. Sé fuerte, Esperanza. Vive por las dos». Nos miramos por última vez. En sus ojos vi el reflejo de mi propia gratitud y de mi dolor. El camión arrancó. Me asomé por la lona y vi a Pilar, una figura pequeña que se hacía cada vez más pequeña en la inmensidad del camino. No nos dijimos adiós. No hacía falta. Aquel no era un final, era un comienzo. Mientras el camión se alejaba, devorando kilómetros, me comí el pan que me había dado. El pan más delicioso de mi vida. Sabía a amistad, a valentía, sabía a libertad. Llegar a Madrid fue como aterrizar en otro planeta. Después de una vida entera rodeada de campo y silencio, el ruido, la multitud, el tamaño de la ciudad, me abrumaron. El camión me dejó en un mercado de abastos, un hervidero de gente, de gritos, de olores mezclados. Me sentí más sola y perdida que nunca. Era una hormiga en un hormiguero gigante. Durante los primeros días, malviví. Dormí en un banco de un parque, tapándome con el mantón de mi madre, siempre alerta, siempre asustada. Gasté el dinero de Pilar con cuentagotas, comprando pan y poco más. Me lavaba en las fuentes públicas, miraba a la gente pasar, a las mujeres bien vestidas, a las familias que reían, y sentía que pertenecía a otra especie. Yo era invisible, una sombra más en la gran ciudad, pero la necesidad aprieta. El hambre, mi viejo conocido, volvió a llamar a mi puerta, y el recuerdo de la fuerza de Pilar me impulsó a moverme. Recordé su consejo: busca trabajo en servicio doméstico. Empecé a recorrer los barrios buenos, los barrios de los señores, como los llamaban. Miraba los portales imponentes, las ventanas con visillos, y me sentía intimidada. ¿Quién iba a contratar a una mujer como yo, con la ropa raída, la mirada asustada y las manos de campesina? Llamé a muchas puertas. La mayoría se cerraban antes de que pudiera terminar de hablar. Me miraban con desconfianza, con desprecio. «No necesitamos a nadie», decían. Estaba a punto de darme por vencida, de sentarme en una acera y dejarme morir, cuando vi un cartel en el portal de un edificio elegante. «Se necesita interna». El corazón me dio un vuelco. Era mi última oportunidad. Llamé al timbre con manos temblorosas. Me abrió una mujer mayor, de pelo blanco y gesto amable. Se llamaba Doña Elvira. Era viuda y vivía sola en un piso enorme, lleno de libros y de luz. Me miró de arriba abajo, pero su mirada no era como la de Antonio. Era una mirada curiosa, inteligente, quizás un poco triste. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Esperanza», dije. «Soy viuda, de un pueblo de Andalucía. Busco trabajo». No sé qué vio en mí. Quizás la desesperación en mis ojos, o quizás una chispa de la fuerza que yo misma no sabía que tenía. Hablamos durante un rato. Le conté una versión inventada de mi vida, una historia de pobreza y viudez temprana. Ella escuchaba en silencio, asintiendo de vez en cuando. «Bueno, Esperanza», dijo al final. «La casa es grande y yo ya no estoy para muchos trotes. El trabajo es tuyo si lo quieres. Tienes comida, un cuarto y un sueldo modesto. A cambio, quiero limpieza, buena cocina y, sobre todo, respeto y compañía». Acepté sin dudarlo. Aquel día volví a nacer. El piso de Doña Elvira se convirtió en mi refugio. Era una jaula. Sí, en cierto modo. Volvía a estar al servicio de alguien, pero era una jaula de puertas abiertas. Doña Elvira era una mujer culta, respetuosa. Me trataba como a una persona, no como a un objeto. Me enseñó a leer y a escribir, algo que yo creía que ya nunca aprendería. Me prestaba sus libros, me hablaba de arte, de historia, de música. Me abrió un mundo que yo ni siquiera sabía que existía. En aquella casa empecé a sanar. Las pesadillas se fueron espaciando. El miedo a Antonio, aunque seguía ahí, latente, empezó a encogerse, a convertirse en un mal recuerdo en lugar de una amenaza constante. En la inmensidad de Madrid me sentí segura, anónima, y por primera vez en mi vida empecé a sentir algo parecido a la paz.
Pasaron los años. Me hice una mujer adulta en la casa de doña Elvira. Ella se convirtió en la madre que había perdido, en la maestra que nunca tuve, en una amiga. Yo era su confidente, su apoyo en la vejez. Nos cuidábamos mutuamente. Mi vida era tranquila, rutinaria, pero era mía. Había encontrado un equilibrio, una serenidad que nunca pensé que conocería. Sin embargo, había una herida que seguía abierta. Mi pasado, mis padres. A menudo pensaba en ellos, en mi padre, muerto de pena, y en mi madre, Carmen, desaparecida, loca. La rabia y el dolor que sentí hacia ellos durante años se habían ido transformando en una compasión melancólica. Con la perspectiva que me daban los años y la seguridad de mi nueva vida, empecé a entender la profundidad de su desesperación. No los justificaba, pero empezaba a perdonarlos. Un día, con la ayuda de doña Elvira, escribí una carta. Fue la primera carta de mi vida. Iba dirigida a Pilar, a la dirección del Ultramarinos del pueblo. No sabía si seguiría allí, si la recibiría. En la carta, le contaba todo. Le contaba mi huida, mi llegada a Madrid, mi vida con doña Elvira. Le daba las gracias por haberme salvado la vida. Y le hacía una pregunta. ¿Sabes algo de mi madre? Esperé la respuesta con una ansiedad que me había vuelto desconocida. Cada día, cuando el cartero llegaba, mi corazón daba un brinco. Pasaron semanas, meses. La respuesta nunca llegó. Quizás Pilar ya no vivía allí. Quizás la carta se había perdido. O quizás, simplemente, no había nada que contar. Tuve que aceptar que nunca sabría el destino final de mi madre. Tuve que aprender a vivir con ese vacío. Fue un duelo largo y silencioso. Un día, hablando con doña Elvira, le conté toda la historia, la verdad, la niña entregada por un plato de arroz, los años con Antonio, el abuso, el miedo. Lloré mientras hablaba, liberando por fin todo el veneno que había guardado durante décadas. Ella me escuchó sin interrumpir, cogiéndome la mano. Cuando terminé, me abrazó. «Ay, mi niña», me dijo con la voz quebrada, «¿cuánto has sufrido? El perdón más importante, esperanza, no es el que le das a tus padres, es el que te das a ti misma. Te perdonas por haber sobrevivido, te perdonas por haber sentido odio, te perdonas por no haber podido hacer nada. No fue tu culpa, nunca lo fue». Sus palabras fueron una revelación. Entendí que yo había cargado con una culpa que no me correspondía, la culpa de la víctima. Esa noche, saqué el mantón de mi madre del baúl, lo extendí sobre mi cama. Ya no sentía dolor ni rabia al mirarlo, solo una profunda ternura. Acaricié las flores bordadas, la rosa de la pasión, el clavel del amor, la amapola del recuerdo, y por primera vez me sentí en paz con mi historia. Perdoné a mis padres, en la distancia, en el silencio. Perdoné a la niña asustada que fui, y al hacerlo, sentí como si una cadena invisible que me había atado durante toda mi vida, por fin, se rompiera. Doña Elvira murió plácidamente, mientras dormía, una noche de primavera. Yo ya tenía más de 50 años. Su muerte me dejó un vacío inmenso, pero también un regalo inesperado. En su testamento, me dejó el piso, su casa, que había sido mi refugio. Ahora era mi hogar, mi propiedad. No podía creerlo. Una mujer que había empezado sin nada, que había sido vendida, que había sido una esclava, ahora era dueña de un piso en el corazón de Madrid. La generosidad de doña Elvira me dio la seguridad económica definitiva, pero también me enfrentó a una nueva etapa de soledad. Estaba sola de nuevo, pero esta vez era una soledad elegida, tranquila. Podría haberme quedado allí, viviendo de los recuerdos, en mi burbuja de seguridad, pero algo dentro de mí había cambiado. La mujer que había aprendido a leer, que había viajado por el mundo a través de los libros de doña Elvira, que había encontrado su propia voz, necesitaba cerrar el último círculo. Necesitaba volver. Un día, de forma impulsiva, compré un billete de autobús. Destino, Málaga. Desde allí, cogería otro autobús a mi pueblo. No sabía lo que iba a buscar. No esperaba encontrar a nadie. Solo sentía la necesidad de pisar de nuevo la tierra donde nací, de mirar a los ojos a mis fantasmas y de mostrarles que ya no les tenía miedo. El viaje fue un torbellino de emociones. A medida que el paisaje urbano de Madrid daba paso a los campos de olivos de Andalucía,
Mi corazón latía con más fuerza. Todo me resultaba familiar y extraño al mismo tiempo. Cuando el autobús entró en mi pueblo, apenas lo reconocí. Había crecido, se había modernizado. Había coches, tiendas nuevas, turistas, pero la esencia seguía allí. Las casas blancas, las calles empinadas, el olor a jazmín en el aire. Me bajé en la plaza, la misma plaza donde estaba el Ultramarinos de Pilar. La tienda ya no existía. En su lugar, había una agencia inmobiliaria. Sentí una punzada de decepción. Fui a la taberna de al lado, la misma donde Antonio se emborrachaba. Entré. Había hombres mayores jugando a las cartas, bebiendo vino. Algunos me miraron con curiosidad. Una mujer de mi edad, sola. No era una vista común. Me acerqué al camarero, un hombre joven. «Perdone», le dije. «Busco a una mujer llamada Pilar. Su marido tenía el Ultramarinos de al lado». El camarero negó con la cabeza. «Esa tienda cerró hace muchos años. No conozco a ninguna Pilar». Uno de los hombres mayores que jugaba a las cartas se levantó y se acercó. «¿Pilar? ¿La mujer del tendero?» «Sí, esa misma», dije con un hilo de esperanza. El hombre me miró fijamente. «Pilar murió hace más de 10 años, de una mala enfermedad. Era una buena mujer». La noticia me golpeó, aunque en el fondo me la esperaba. «¿Y usted sabe que fue de un hombre llamado Antonio?» «¿Tenía un cortijo a las afueras?», pregunté, y mi propia voz me sonó extraña al pronunciar su nombre. El hombre escupió en el suelo. «¿Antonio? Mal bicho. Murió hace mucho tiempo. Se cayó por un barranco una noche que iba borracho como una cuba, poco después de que se le escapara la chiquilla que tenía sirviendo. Justicia divina», decían algunos. Al escuchar esas palabras, sentí un escalofrío. Se había caído, solo. Nadie lo había empujado. Nadie había tenido que mancharse las manos. Se había destruido a sí mismo. Y yo era libre. Libre del todo. Libre del miedo a que un día pudiera encontrarme. Salí de la taberna y respiré hondo. El aire del pueblo ya no olía a miedo, sino a liberación. Antes de irme del pueblo, sentía que tenía una última cosa que hacer. Fui al cementerio. Un pequeño cementerio encalado, en una ladera, con vistas a los campos de olivos que se perdían en el horizonte. No sabía dónde estaba enterrado mi padre, ni si mi madre descansaba allí. No había nombres que buscar. Compré un ramo de flores silvestres a una gitana en la puerta. Amapolas, margaritas, lavanda. Entré y caminé sin rumbo por los pasillos de tierra. El sol calentaba las lápidas de mármol. Había un silencio solemne, respetuoso. No buscaba una tumba en concreto. Buscaba un lugar donde depositar mi paz, mi perdón. Encontré un rincón, bajo un viejo ciprés, donde había una tumba sin nombre, solo una cruz de hierro oxidada. No sé por qué la elegí, simplemente sentí que era el lugar adecuado. Me arrodillé, dejé las flores sobre la tierra seca y hablé con mi padre. Le dije que lo perdonaba, que entendía su desesperación, aunque nunca entendería su decisión. Le conté que había sobrevivido, que había tenido una buena vida, a pesar de todo. Hablé con mi madre. Le dije que la echaba de menos, que esperaba que hubiera encontrado la paz donde quiera que estuviera. Le conté que aún conservaba su mantón y que sus flores me habían dado la fuerza para seguir adelante. Y hablé conmigo misma, con la niña de 8 años que fui. La abracé en mi imaginación. Le dije que había sido valiente, que no había tenido la culpa de nada. Le prometí que a partir de ese momento yo la cuidaría, que nunca más nadie le haría daño. Lloré, pero esta vez no eran lágrimas de dolor ni de rabia, eran lágrimas de sanación, lágrimas que regaban la tierra seca de mi pasado y que, de alguna manera, hacían florecer algo nuevo. Me quedé allí sentada un largo rato, sintiendo la brisa en la cara, escuchando el silencio. Cuando me levanté, me sentí más ligera, como si me hubiera quitado un peso de encima que llevaba cargando toda mi vida. Salí del cementerio y no miré atrás. Dejaba allí a mis fantasmas para que descansaran en paz por fin. Y yo, por fin, podía empezar a vivir de verdad, sin sombras que me persiguieran. Volví a Madrid, a mi casa, a mi vida, pero ya no era la misma. El viaje al pueblo no había sido un regreso al pasado, sino el último paso hacia mi futuro. Un futuro en el que Esperanza, por fin, hacía honor a su nombre. A veces,
Cuando estoy sola en casa me pongo música. Un paso doble, una copla de las antiguas, y saco el mantón. Me lo pongo sobre los hombros, como hacía mi madre, y bailo. Bailo sola, en mi salón. Y no es un baile triste, es un baile de celebración. Bailo por la niña que sobrevivió al hambre. Bailo por la joven que escapó de su jaula. Bailo por la mujer que aprendió a leer, a amar, a perdonar. Bailo por Pilar, por Doña Elvira, por todas las mujeres que me ayudaron a encontrar mi camino. Bailo para que los flecos del mantón se muevan, para que las flores de seda cobren vida. Y en cada giro siento que mi vida, a pesar de todo, ha sido una vida plena. No la vida que me habían planeado, no la que soñaba de niña, pero una vida mía, ganada a pulso. Una vida que he aprendido a amar. He aprendido que la felicidad no es la ausencia de problemas o de malos recuerdos. Es la capacidad de encontrar la belleza en las pequeñas cosas, incluso cuando todo parece oscuro. Es la fuerza para levantarse una vez más de las que te caes. Es la gratitud por cada nuevo amanecer. Mi historia es dura, lo sé, y sé que, como la mía, hay miles de historias parecidas, de mujeres de mi generación que tuvieron que luchar contra el hambre, el silencio y la injusticia. Historias que nunca se contaron, que se guardaron en el fondo de un baúl, como yo guardé mi mantón. Pero es importante contarlas, para que no se olviden, para que las generaciones que vienen detrás sepan de dónde venimos, las batallas que libramos para que ellas pudieran tener una vida un poco más fácil, para que ninguna niña más tenga que ser entregada por un plato de comida, para que ninguna mujer tenga que vivir con miedo. Mi vida no ha sido un cuento de hadas, pero he encontrado mi final feliz. Y mi final feliz no es un príncipe que me rescata. Mi final feliz soy yo. Esta mujer de 75 años, con sus arrugas, sus recuerdos y su mantón de flores. Una mujer que, por fin, está en paz. Quizás tú que me escuchas, has pasado por algo parecido. Quizás tu madre o tu abuela te contaron una historia de lucha y superación. Me encantaría leerla. Comparte tu historia en los comentarios. Tu relato puede ser la luz que otra persona necesita para encontrar su propio camino. El dolor, cuando se comparte, pesa un poco menos. Si esta historia ha tocado tu corazón, si te ha hecho sentir algo, te pido que me dejes un like. Es como un abrazo que llega a través de la pantalla. Y si quieres seguir escuchando relatos del alma, historias de mujeres que, como yo, han aprendido a bailar bajo la tormenta, suscríbete al canal. Aquí siempre encontrarás un rincón donde tu corazón será bienvenido. Gracias por escucharme. Gracias por darme voz.